empezó a hablar como ella, el cuerpo se le transformó, levantó el mentón y empezó a tener una actitud de cheta increíble, hablándole a Eva, muriéndose Eva. Ajá. Y a Eva le dije, por favor habla conteniendo, en lugar de diafragma, trata de contener la respiración en el diafragma y fíjate cómo eso afecta a tu voz. Ajá. Eva estaba muriéndose. Claro. Y la cita a la otra. Entonces después se habló de la musicalidad de la voz de Eva, de esto, del otro. Y digo, está muy bien que nosotros analicemos cómo era la voz de Eva Perón, pero lo fundamental es que para la actriz que está siendo Eva Perón en este momento, sepa dónde estaba enferma ella, que afectaba la voz que ustedes han oído. Porque cuando ella está de pie es una voz, y cuando ella está en la cama es otra voz. Y justamente la escena empieza con ella sentada en la cama y después se levanta porque quiere enfrentar la victoria. Y todo eso que parte del cuerpo y que parte del virtuosismo, nadie le da bola. Preguntan, ¿cómo? Ajá. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entiendo. Y bueno, bienvenidos a la primera emisión de Vino Teatro. Así se llama este ciclo que oficialmente arranco en este preciso momento a las 23:31 del lunes 5 de agosto. Este ciclo es un ciclo de charlas con gente de teatro, hablando acerca del teatro, filosofando acerca del teatro y en plan de enriquecer a través del arte escénico nuestras vidas. Estamos hoy con María Luisa Jengels, mi madre, la primera entrevistada, que en realidad no quisiera decir entrevistada, porque a mí también me gustaría ser entrevistado, entonces este ciclo de charlas van a tener una ida y vuelta de pronto. Porque bueno, a mí también me fascina el teatro y bueno, lo mamé de mi vieja, ¿no? Así que María Luisa, bienvenida. Gracias, Lucas. Estábamos hablando antes, perdóname que te interrumpa, pero quería recapitular un poco, estábamos hablando antes de arrancar la sesión, del poder que tiene la emisión del sonido, lisa y llanamente la voz, en el cuerpo, ¿no es así? Una repercusión notable. Uno piensa que el cuerpo es el que empieza, y yo no sé dónde está el huevo y la gallina, porque el cuerpo, la voz es parte del cuerpo. Ajá. Y todo tiene que estar integrado. Pero el darle bolilla a eso, yo me acuerdo, y esto ahí entro en la relación nuestra y cómo empezó la relación nuestra, cuando vos a todos los personajes que tenías cuando eras chico les ponías sonidos. Uh-huh. Y los hacías comunicar a través de sonidos. A veces los sonidos son mucho más claros que la palabra, porque la palabra no tiene sentido para el actor. Ajá. A veces un sonido, un grito, un susurro, un aire que sale de la voz tiene más sentido que la palabra cuando la palabra no está en términos de acción. Entiendo. Entonces me acuerdo de eso y me acuerdo que para vos, cuando trabajás como actor, te inclinás a buscar algo que tenga que ver con lo instintivo animal, que haga que todo tu cuerpo se comprometa y aparezca la voz que tiene que ver con el ritmo de ese animal. Ajá. Es tan triste ver que a veces estamos enfrentados a trabajos que no tienen idea
de lo que es el ritmo del verbo que están ejecutando. Entiendo. Entonces queda la palabra sin sentido o la palabra tan aburrida, porque no tiene sentido, que yo me desprendo del contenido. Porque a mí me atrae oír una palabra que tenga organicidad, que tenga vida, que tenga intención, que sirva para algo la palabra. Y no que sea, bueno, te digo esto, bueno, te lo digo, te lo cuento. ¿Querés que te lo cuente? Que es lo que vemos cotidianamente con respecto a la palabra. Ajá. Porque claro, no es solo cómo emitimos en plan de encontrar esto que es decir un texto por primera vez, que es algo que es difícil de entender y hasta algunos directores tienen que como acentuarlo, ¿no? Algo que el actor ya debería saber, debería entender que tiene que ser así. Una cosa es eso y otra cosa es entender que existe una musicalidad en un texto, en el mejor de los casos, ¿no? Que inmediatamente, a través de cómo esa palabra que es emitida a través de un sonido, ¿no?, modifica al cuerpo. Es una cosa, como decíamos, entonces estamos recapitulando acá porque en realidad la charla arrancó antes y yo puse a grabar ahora. Pero lo que estábamos diciendo era que es distinto decir hola, por ejemplo, puede ser dicho hola, puede ser dicho hola. Inmediatamente, ustedes no lo están viendo, pero el cuerpo, si cada uno lo prueba, el cuerpo se modifica. Y tiene que ver con eso que justamente en última instancia el espectador es quien decodifica y recibe toda esta información. Yo muy pocas veces me encontré con directores que me estimulaban a buscar el sentido de una frase de mil maneras y encontrar, como si yo fuera un instrumento, que de hecho somos los actores, el que iba justo con la historia que uno quiere contar. Ajá. Y que te lo exijan, y te lo exijan, y te lo pidan, y te lo vuelvan a pedir, y que uno sienta que no puede quedarse en la superficie, que uno tiene que tocar la nota que corresponde. Y eso que vos dijiste de la música, te repito esto que lo he dicho mil veces, te lo he dicho mil veces, es que ojalá el teatro fuera tan claro como la música, pero me atrevo a decir, ojalá el actor fuera tan virtuoso que pudiera leer el teatro como música. Y saber que esto va así, 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 porque esto es lo que el personaje está buscando. Y entonces volvemos otra vez a ¿qué es el entrenamiento actoral? Sí, un tema que también abordamos antes. ¿De qué va, no? ¿De qué va? Cuando hablamos de entrenamiento actoral nos referimos a nosotros, la persona y sus circunstancias, su historia, qué sé yo, canalizándose a través del teatro. ¿O es más un trabajo, como diría, bueno, yo lo tengo muy presente a Mamet, a raíz de los libros que me prestaste, pero esta idea de trabajar a partir de el canto, la danza, formar el cuerpo en todas sus instancias, digamos, comprendiendo también la voz, y la mente a través de análisis funcional del texto y todas estas cuestiones que hacen a cómo descifrar cómo está escrito un texto. ¿Qué comprende el entrenamiento actoral? ¿O qué crees que comprende un buen entrenamiento actoral? Hay una gran diferencia para mí entre creer que soy tan omnipotente como para que todas las vidas vivan en mí y que tengo que estar rebuscando en mi alma para crear, y otra en la humildad para comprender que mi imaginación es algo desconocido por mí,
que yo la tengo que estimular, Ujú. la tengo que abrir, y que está en ese mundo imaginario mi capacidad para poder llegar a crear un ser humano. Y está en mi humildad para darme cuenta de que mi cuerpo no está suficientemente dúctil como para transformarse en todo lo que un personaje necesita, y mi voz no es suficientemente dúctil como para... Entonces, creo que el entrenamiento tendría que ser mucho más exigente que lo que veo que pasa en la mayoría de las escuelas con la búsqueda del ombligo, la búsqueda de la inspiración a través de todo lo que yo viví, de lo que yo siento, de lo que yo percibo. Me parece que si yo tengo un cuerpo, un alma amplia y desplegada, una voz capaz de tocar todos los acordes necesarios, puedo ofrecer todos estos elementos que hablan del virtuoso artista, para que alguien viva y no solo referirme a mí misma, porque me parece muy egoísta ese entrenamiento que radica en el conocimiento de mí misma. Eso está muy bien para la vida, conocerse a sí mismo, todo lo demás. Pero para el arte es el inconsciente, la imaginación, la capacidad de creación la que me impulsa, no yo. Al contrario, yo no cuento. Yo no cuento el cuento. Yo no cuento el cuento. Sí, mi cuerpo, Claro. que se presta generosamente a otro. Que otro se hace... Cuando todo eso sucede, se hace cargo el personaje, no yo. Entonces uno no se ve al costado de sí mismo. Acá, no, como era que yo sentía, me tengo que preparar para sentir, no. O esta idea de los imposibles, de que no, que también lo mencionamos hace un rato. Vuelvo a esto, esta conversación devino en esta grabación que están escuchando ahora. Y también estábamos extrapolando con respecto a algo que se le puede pedir a un actor, que el actor considera que es imposible de realizar, por cuestiones que en esencia tienen que ver con una falta de exigencia. Y cuando digo exigencia no me refiero a una cosa así dictatorial, sino en plan de lograr algo que trascienda, ¿no? Y sentís esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo vivís esto? ¿Qué te pasa con esto? Del actor que de repente se frena por sus propias limitaciones. Porque entiendo que esto que vos decís, justamente que uno no cuenta el cuento, tiene que ver con esto. Esto de que uno no puede acceder a algo que se le pide, por ejemplo, o a partir de una búsqueda, digamos, por las limitaciones que uno tiene. Esas limitaciones tendrían que ser corregidas. Es que si el actor no es capaz de sobreponerse a sus propias limitaciones, no tiene derecho a ser actor. Okay. No tiene derecho. Porque yo no le puedo decir a un director, no, eso yo no lo puedo hacer. Porque resulta que no puedo. ¿Cuál es la limitación? Yo misma. Entonces, yo gano, pero mi creación muere. Yo le digo al director, yo no puedo hacer eso, y el personaje no vive. Y si mi misión es darle vida al personaje, no tengo derecho a decir no puedo. Tengo que buscar 1000 maneras. ¿Por qué hay tantos actores en distintos lugares del mundo? Y acá pasa muchísimo, que tienen coach. Ajá. Que tienen un entrenador al lado que los va ayudando en las exigencias
o los requerimientos, para no decir exigencias, porque son oportunidades, en los requerimientos de la construcción del personaje. Y nadie habla de eso, pero es necesario. Si un entrenador de larga distancia tiene su coach, ¿por qué no lo va a tener un creador de vida? Total. Que tiene que exponer su cuerpo permanentemente. Uh-huh. Y que tiene que entrenar el cuerpo, y que tiene que entrenar la voz, y que tiene que estar dispuesto a trabajar 10 horas por día en la televisión grabando y responder. Uh-huh. Esa figura es una figura que en las disciplinas gimnásticas se paga muy bien. Y acá los actores no hablan de el entrenador que puedan tener. Uh-huh. Es más, hablan de sí mismos. Esto me inspiré en determinado momento de mi vida. Pero creo que el entrenamiento actoral tendría que ser muy distinto a lo que es en realidad en este momento. Uh-huh. No digo que no haya escuelas que le den muchísima atención a todo lo que es físico, pero tendría que haber más todavía. Más. Y más la voz. Más la voces voz. No impostadas, voces No apagadas. liberación de la voz natural. Entiendo. Liberación de la voz natural. ¿Y eso es algo que vos trabajás? Sí. Uh-huh. Bueno, para ir cerrando nuestra primera emisión de Vino Teatro, te quería hacer una pregunta, María Luisa, que es, hagamos justamente, la idea es de este ciclo que vamos a ir viendo cómo se desarrolla, es charlas de teatro con gente de teatro en plan de también enriquecer a gente que no necesariamente consume teatro. Entonces hagamos este ejercicio. Vos, como espectadora, frente a un material, a una obra, a una pieza que te vuela la cabeza, ¿qué sentís? Ok. Me ha pasado en pocas oportunidades de mi vida, pero te puedo describir exactamente lo que mi cuerpo recuerda de esas experiencias. Uh-huh. Yo no me puedo sentar cómodamente en una butaca, me siento en el borde de la butaca y siento que mi cuerpo entero, de la misma manera que en los grandes momentos de placer sexual, puede sentir, mi cuerpo entero es agua. Lloro o de risa o de llanto, Uh-huh. se me hace agua a la boca y respiro agitadamente. Uh-huh. Si yo no siento eso frente a una experiencia teatral, siento que he sido estafada. Porque cuando uno ve la vida, el cuerpo responde con vida. Cuando uno ve forma, el cuerpo responde con la cabeza. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, espero que les haya gustado esta primera experiencia de Vino Teatro. Mi nombre es Lucas. Un saludo cordial.